El silencio en el gimnasio era ensordecedor. Los golpes habían cesado, las conversaciones se habían detenido y todos los ojos estaban clavados en el ring donde un hombre desconocido, vestido con ropa sencilla y guantes prestados, acababa de tumbar al campeón local con un solo puñetazo. Durante semanas, este irlandés había mantenido su identidad en secreto, entrenando como un principiante, soportando burlas y humillaciones de parte de todos en el gimnasio. Había llegado ahí con la cabeza gacha, pidiendo consejos básicos, fingiendo no saber ni cómo ponerse correctamente los vendajes. Los veteranos se reían de él, el entrenador lo ignoraba y el campeón local lo había convertido en su saco de boxeo personal para demostrar su superioridad. Pero lo que nadie sabía era que este supuesto novato era en realidad Conor McGregor, uno de los peleadores más letales del mundo. Y en ese momento, cuando el arrogante campeón intentó hacer de él un ejemplo público frente a todos, McGregor decidió que ya era suficiente. Lo que había comenzado como una broma inocente se transformó en una lección que nadie en esa academia jamás olvidaría. Antes de comenzar con esta historia increíble, me gustaría que me dijeran en los comentarios de qué país y ciudad nos están viendo. Siempre es fascinante saber que nuestra comunidad se extiende por todo el mundo de habla hispana, desde México hasta Argentina, desde España hasta Colombia. Esta es la historia de cómo Conor McGregor, el famoso peleador irlandés conocido por su personalidad explosiva y su boca imparable, decidió infiltrarse en un gimnasio rival en Dublín, fingiendo ser un completo novato en el mundo del boxeo. Lo que él no esperaba era encontrarse con un ambiente tóxico, lleno de ego y prepotencia, donde el campeón local hacía su misión personal humillar a todos los principiantes que llegaban buscando aprender. Durante varias semanas, Conor soportó provocaciones, risas y desprecio, todo esto mientras observaba y aprendía sobre sus futuros oponentes, estudiando sus técnicas, sus debilidades y sobre todo, sus personalidades. Pero cuando la situación llegó al límite, cuando intentaron convertirlo en un espectáculo de humillación pública, el verdadero McGregor emergió de las sombras para recordarles a todos por qué es considerado uno de los peleadores más peligrosos del planeta. Todo comenzó en una fría mañana de octubre del año 2017, cuando Conor McGregor caminaba por las calles de Dublín después de una de sus victorias más controversiales. Acababa de regresar de Las Vegas, donde había protagonizado uno de los eventos más mediáticos de su carrera, y su nombre estaba en boca de todos en Irlanda. Pero esa fama también traía consecuencias. Cada vez que entraba a su gimnasio habitual, los medios lo seguían, los fanáticos lo acosaban y era imposible entrenar con normalidad. Necesitaba un lugar donde pudiera practicar sin distracciones, donde pudiera experimentar con nuevas técnicas, sin que todo el mundo estuviera observando y analizando cada uno de sus movimientos. Fue entonces cuando recordó algo que su entrenador le había mencionado semanas atrás. Había un gimnasio en el lado norte de Dublín, conocido por tener algunos de los boxeadores más rudos de la ciudad. No era un lugar glamoroso como los gimnasios donde él solía entrenar. Era un edificio viejo, con paredes de ladrillo manchadas por años de sudor y sangre, ubicado en un barrio obrero donde la gente trabajaba duro por cada euro que ganaba. El lugar tenía reputación de ser hostil con los forasteros, especialmente con aquellos que llegaban con aires de grandeza. La idea comenzó a tomar forma en su mente. ¿Qué pasaría si llegara ahí como un completo desconocido? ¿Qué pasaría si fingiera ser solo otro irlandés más, buscando aprender a boxear? Podría observar cómo entrenaban otros peleadores, podría estudiar diferentes estilos y, sobre todo, podría entrenar sin la presión constante de ser Conor McGregor. La idea le pareció no solo práctica, sino también divertida. Siempre había disfrutado de los juegos mentales, de las estrategias psicológicas, y esto sería el experimento perfecto. Esa misma tarde, Conor se dirigió a una tienda de ropa usada en el centro de Dublín. Compró jeans desgastados, una sudadera gris sin marca y zapatillas deportivas baratas que habían visto mejores días. Se cortó el cabello de manera diferente,
Se dejó crecer la barba unos días más de lo usual y practicó frente al espejo una postura más encorvada, menos confiada que su característico porte altivo. Incluso cambió su forma de caminar, adoptando un paso más tímido, más inseguro. Al día siguiente, se presentó en el gimnasio Iron Fist Boxing, con el nombre falso de Paddy O'Sullivan, un nombre tan común en Irlanda que nadie sospecharía nada. Le dijo al recepcionista que era nuevo en la ciudad, que había trabajado en construcción toda su vida, pero que siempre había soñado con aprender a boxear. Su actuación fue perfecta. Hablaba con nerviosismo, hacía preguntas básicas sobre los horarios y las tarifas, y cuando le preguntaron sobre su experiencia previa, mintió diciendo que solo había visto peleas por televisión. El gimnasio era exactamente como se lo había imaginado. El aire estaba cargado de humedad y el olor a sudor impregnaba cada rincón. Las paredes estaban cubiertas de carteles de peleas locales, fotografías de boxeadores que habían entrenado ahí, y espejos agrietados que reflejaban la dura realidad de ese lugar. Los sacos de boxeo colgaban como soldados en formación, algunos tan golpeados que el relleno se escapaba por las costuras. El ring en el centro dominaba todo el espacio, con cuerdas desgastadas y una lona que había absorbido la sangre y el sudor de cientos de peleas de entrenamiento. Los otros miembros del gimnasio lo miraron con una mezcla de curiosidad y desdén. Había veteranos con cicatrices que contaban historias de peleas callejeras, jóvenes hambrientos que soñaban con la gloria, y en el centro de todo, el campeón local, Tommy "The Hammer" Murphy. Tommy era un hombre de 32 años, con músculos que parecían esculpidos en piedra y una actitud que gritaba superioridad desde el momento en que abría la boca. Había ganado varios campeonatos regionales y se comportaba como si fuera el próximo Muhammad Ali. Cuando Conor se acercó tímidamente al entrenador principal, un hombre mayor llamado Mick O'Brien, Tommy inmediatamente se interesó en el recién llegado. No por razones positivas, sino porque había detectado una nueva víctima para sus juegos de poder. Tommy tenía la costumbre de probar a todos los nuevos miembros, especialmente a aquellos que parecían inseguros o inexpertos. Era su forma de establecer la jerarquía y asegurarse de que todos supieran quién mandaba en ese gimnasio. Pero lo que Tommy no sabía era que acababa de encontrarse con alguien que había perfeccionado el arte de la guerra psicológica mucho antes de que él siquiera supiera qué era eso. Conor observó todo desde su disfraz de novato tímido, tomando nota mental de cada detalle, cada debilidad, cada patrón de comportamiento. La trampa estaba puesta, y Tommy Murphy acababa de caminar directamente hacia ella. Los primeros días de Conor en el gimnasio Iron Fist fueron una masterclass en humildad forzada. Cada mañana llegaba puntualmente a las 6, vestido con su ropa modesta, cargando una bolsa deportiva barata que había comprado en una tienda de descuentos. Su transformación era tan convincente que incluso él mismo a veces se sorprendía cuando se veía en los espejos del gimnasio. El Conor McGregor arrogante y seguro de sí mismo había desaparecido, reemplazado por Paddy O'Sullivan, un trabajador de la construcción tímido que apenas sabía cómo ponerse correctamente los guantes de boxeo. El entrenador Mick O'Brien lo había asignado a las clases para principiantes, donde Conor tuvo que fingir que estaba aprendiendo los movimientos más básicos del boxeo. Tuvo que actuar como si nunca hubiera lanzado un jab en su vida, como si el concepto de mantener la guardia alta fuera completamente nuevo para él. Mientras otros novatos reales luchaban con la coordinación básica, Conor tenía que contenerse conscientemente para no demostrar la técnica perfecta que había desarrollado a lo largo de años de entrenamiento profesional. Tommy "The Hammer" Murphy no perdió tiempo en establecer su dominio sobre el nuevo integrante. Desde el segundo día, comenzó con comentarios sarcásticos sobre la forma en que Conor se movía, sobre cómo sostenía los guantes, sobre su postura aparentemente torpe. «Oye, Paddy», le gritaba desde el otro lado del gimnasio, «¿estás seguro de que no deberías estar en una clase de baile en lugar de aquí?» Los otros miembros del gimnasio se reían, algunos por genuina diversión, otros porque sabían que era más seguro estar del lado de Tommy que en su contra.
Pero las burlas verbales eran solo el comienzo. Tommy tenía un sistema bien establecido para educar a los nuevos miembros. Durante los ejercicios de sparring ligero, siempre se las arreglaba para ser emparejado con los principiantes, y lo que se suponía que debía ser práctica suave se convertía en una demostración de poder. Con Conor, Tommy fue especialmente cruel. Lo golpeaba más fuerte de lo necesario durante los ejercicios, accidentalmente le daba codazos cuando pasaba cerca de él y constantemente lo corregía con un tono condescendiente que hacía que todos en el gimnasio se sintieran incómodos. Una mañana particularmente difícil, mientras Conor practicaba con el saco pesado, Tommy se acercó con una sonrisa maliciosa. «Paddy, amigo», le dijo con falsa camaradería, «creo que estás golpeando ese saco como si fuera tu novia. ¿Por qué no vienes aquí y me muestras lo que realmente puedes hacer?» Señaló hacia el ring, donde ya había otros miembros del gimnasio reuniéndose, anticipando el espectáculo que estaba a punto de comenzar. Conor sabía exactamente lo que estaba pasando. Tommy quería humillarlo públicamente, convertirlo en un ejemplo para cualquier otro novato que pudiera tener ideas de grandeza. Era un ritual de iniciación cruel que había visto en muchos gimnasios alrededor del mundo, pero nunca desde esta perspectiva. Siempre había sido el depredador, nunca la presa. La experiencia le estaba dando una nueva perspectiva sobre la dinámica de poder en estos ambientes, y aunque era frustrante, también era educativa. «No sé, Tommy», respondió Conor con la voz temblorosa que había perfeccionado para su personaje. «Apenas estoy aprendiendo. No creo que esté listo para subir al ring contigo». Su respuesta provocó más risas de los espectadores, exactamente la reacción que Tommy estaba buscando. El campeón local se hinchó de orgullo, disfrutando de su posición de poder sobre el aparentemente indefenso novato. «Vamos, Paddy», insistió Tommy, ahora con un tono más agresivo. «No puedes aprender si no practicas. Te prometo que seré gentil contigo». La forma en que dijo «gentil» hizo que quedara claro que sus intenciones eran exactamente lo opuesto. Los otros miembros del gimnasio comenzaron a animar, algunos genuinamente emocionados por ver una pelea, otros simplemente aliviados de que no fueran ellos los que estaban en la mira de Tommy. Conor subió al ring con movimientos aparentemente torpes, fingiendo nerviosismo mientras se ponía el protector bucal y ajustaba sus guantes. Por dentro, estaba analizando cada aspecto de Tommy: su postura, su forma de moverse, sus patrones de ataque, sus puntos ciegos. Era como un león estudiando a una gacela, pero la gacela no tenía idea de que estaba siendo cazada. Los primeros minutos del sparring fueron exactamente lo que todos esperaban. Tommy dominó completamente, conectando golpes limpios, mientras Conor parecía tropezar y fallar en sus intentos de defensa. Pero lo que los espectadores no podían ver era la precisión con la que Conor controlaba cada movimiento, cómo se las arreglaba para recibir los golpes en ángulos que minimizaran el daño real, cómo estudiaba cada patrón de ataque de Tommy para uso futuro. Después de 3 rounds de humillación pública, Conor bajó del ring con la cabeza gacha, aparentemente derrotado y avergonzado. Tommy recibió aplausos y felicitaciones de los otros miembros, su ego inflado hasta proporciones peligrosas. «No te preocupes, Paddy», le dijo con condescendencia mientras se quitaba los guantes. «Todos empezamos desde abajo. Tal vez en unos años puedas darme una pelea decente». Pero mientras Tommy celebraba su fácil victoria, Conor ya estaba planeando su venganza. Había recopilado toda la información que necesitaba sobre su oponente. Había identificado sus debilidades y, más importante aún, había establecido perfectamente las expectativas de todos en el gimnasio. Cuando llegara el momento de revelar su verdadera identidad, el impacto sería devastador. Esa noche, mientras se quitaba el maquillaje que había usado para ocultar algunos de sus tatuajes más reconocibles, Conor se miró en el espejo de su apartamento. La experiencia estaba siendo más intensa de lo que había anticipado. No solo estaba aprendiendo sobre sus oponentes, sino también sobre sí mismo, sobre cómo se sentía estar del otro lado del poder, sobre la psicología de la humillación y la venganza.
¿Qué opinan ustedes sobre lo que han visto hasta ahora? ¿Creen que Conor debería haber revelado su identidad desde el principio o están de acuerdo con su estrategia de esperar el momento perfecto? Déjenme saber en los comentarios qué piensan sobre esta situación. Tommy The Hammer Murphy no había llegado a ser el rey del gimnasio Iron Fist por casualidad. Su historia era la típica de muchos boxeadores de barrio. Había crecido en las calles más duras del norte de Dublín, donde aprender a pelear no era una opción, sino una necesidad de supervivencia. Desde los 12 años había estado entrando y saliendo de problemas, usando sus puños para resolver disputas que las palabras no podían solucionar. El boxeo había sido su salvación, canalizando su agresividad natural hacia algo que la sociedad consideraba aceptable, incluso admirable. A los 18 años, Tommy ya había ganado varios campeonatos juveniles regionales. Tenía talento natural, una pegada devastadora que había heredado de su padre, un exboxeador profesional que nunca llegó a ser famoso, pero que sabía cómo enseñar a su hijo a lastimar a otros hombres. Tommy había soñado con llegar a los grandes escenarios, con pelear en Las Vegas, con ver su nombre en luces de neón. Pero como muchos boxeadores talentosos que nunca logran dar el salto al siguiente nivel, se había quedado atrapado en el circuito local, siendo un pez grande en un estanque muy pequeño. El gimnasio Iron Fist se había convertido en su reino personal. Llevaba entrenando ahí desde los 15 años, y durante los últimos 8 años había sido indiscutiblemente el mejor peleador del lugar. Había defendido su título de campeón regional 5 veces, y cada victoria había inflado más su ego ya considerable. Para Tommy, ese gimnasio no era solo un lugar de entrenamiento, era su corte y él era el rey indiscutible. Su personalidad había sido moldeada por años de ser el más fuerte en su ambiente. Tommy había desarrollado una necesidad psicológica de dominar a otros, especialmente a aquellos que percibía como débiles o inexpertos. No era suficiente para él ser el mejor. Necesitaba que todos los demás supieran que eran inferiores. Esta dinámica se había vuelto tan natural para él que ni siquiera se daba cuenta de lo tóxico que se había vuelto su comportamiento. Con los nuevos miembros del gimnasio, Tommy tenía un ritual bien establecido. Primero venía la evaluación. Observaba cómo se movían, cómo hablaban, cómo reaccionaban ante la presión. Luego venía la prueba. Los empujaba psicológicamente para ver hasta dónde podía llegar antes de que se quebraran o se fueran. Finalmente, venía la dominación, una demostración pública de su superioridad que establecía claramente la jerarquía del gimnasio. Paddy O'Sullivan había pasado todas estas fases con colores brillantes desde la perspectiva de Tommy. El supuesto trabajador de la construcción había demostrado ser exactamente el tipo de víctima que Tommy más disfrutaba. Lo suficientemente orgulloso como para no irse inmediatamente, pero lo suficientemente débil como para ser dominado fácilmente. Era el juguete perfecto para alimentar el ego insaciable del campeón local. Lo que Tommy no podía saber era que cada humillación que infligía, cada burla que hacía, cada demostración de poder que realizaba, estaba siendo cuidadosamente catalogada y analizada por uno de los peleadores más inteligentes y calculadores del mundo. Conor McGregor había convertido la guerra psicológica en un arte, y Tommy estaba proporcionándole material invaluable sin siquiera darse cuenta. Durante las semanas que siguieron a su primera humillación pública de Paddy, Tommy intensificó sus ataques. Se había dado cuenta de que el novato no se iba a ir fácilmente, lo cual lo frustraba y lo emocionaba al mismo tiempo. La mayoría de sus víctimas anteriores habían desaparecido después de 1 o 2 sesiones de entrenamiento con él, pero Paddy seguía regresando, día tras día, aparentemente dispuesto a soportar cualquier cantidad de abuso. Tommy comenzó a inventar ejercicios específicamente diseñados para humillar a Paddy frente a los otros miembros del gimnasio. Lo hacía sostener los sacos pesados mientras él practicaba combinaciones de golpes, usando al supuesto novato como un maniquí humano. Lo obligaba a limpiar el ring después de cada sesión de entrenamiento, mientras él se duchaba y recibía felicitaciones de los otros boxeadores.
Incluso llegó al punto de hacer que Paddy le trajera agua y toallas durante sus entrenamientos, tratándolo más como un sirviente que como un compañero de gimnasio. Pero lo que más disfrutaba Tommy eran las sesiones de sparring públicas. Había convertido la humillación de Paddy en un espectáculo regular, programando entrenamientos con él cada viernes por la tarde, cuando el gimnasio estaba más lleno. Estos eventos se habían vuelto tan populares que incluso miembros que normalmente no venían los viernes comenzaron a aparecer solo para ver cómo Tommy destrozaba sistemáticamente al pobre trabajador de la construcción. Durante estas sesiones, Tommy había desarrollado un estilo particular de crueldad. No solo dominaba físicamente a Paddy, sino que también lo humillaba verbalmente, haciendo comentarios sobre su técnica, su valentía, su masculinidad. «Esto es lo mejor que puedes hacer, Paddy», le gritaba mientras lo golpeaba. «Mi abuela pega más fuerte que tú y lleva muerta 10 años». Los espectadores se reían, algunos incómodos pero sin atreverse a intervenir, otros genuinamente entretenidos por el espectáculo de dominación. Lo que Tommy no podía ver era cómo cada uno de estos ataques estaba siendo absorbido y procesado por su víctima. Connor había identificado no solo las debilidades técnicas de Tommy, sino también sus patrones psicológicos, sus inseguridades ocultas, sus puntos de presión emocional. Había notado cómo Tommy necesitaba constantemente la validación de los otros, cómo su confianza dependía de mantener su posición de poder, cómo reaccionaba cuando alguien cuestionaba su autoridad. Más importante aún, Connor había comenzado a plantar las semillas de su venganza. Durante sus conversaciones aparentemente inocentes con otros miembros del gimnasio, había comenzado a hacer preguntas sutiles sobre Tommy, sobre su historial de peleas, sobre sus técnicas favoritas, sobre sus supersticiones y rituales pre-pelea. Toda esta información se estaba acumulando en su mente, formando un mapa detallado de cómo destruir completamente a Tommy Murphy cuando llegara el momento adecuado. El campeón local había cometido el error más grande que cualquier peleador puede cometer. Había subestimado completamente a su oponente. En su arrogancia, había asumido que Paddy O'Sullivan era exactamente lo que parecía ser, sin considerar la posibilidad de que pudiera estar siendo engañado. Esta ceguera, alimentada por años de dominación fácil sobre oponentes genuinamente inferiores, sería su perdición. Mientras Tommy continuaba disfrutando de su posición de poder, completamente ajeno al peligro que se acercaba, Connor seguía perfeccionando su plan. Sabía que la revelación tenía que ser perfecta, no solo una demostración de superioridad física, sino una lección psicológica que Tommy nunca olvidaría. Y lo más importante de todo, tenía que ser pública, frente a la misma audiencia que había presenciado semanas de humillación. Quiero agradecer enormemente a todos ustedes por permanecer en este video hasta aquí. Sé que la historia está tomando un rumbo intenso, pero les prometo que lo mejor aún está por venir. La venganza que se avecina será épica, y la forma en que Connor finalmente revela su identidad los dejará sin palabras. Era un viernes por la tarde del mes de noviembre, y el gimnasio Iron Fist estaba más lleno de lo usual. La palabra se había corrido por todo el barrio sobre los entrenamientos semanales entre Tommy Murphy y el desafortunado Paddy O'Sullivan, y lo que había comenzado como una curiosidad local se había convertido en el evento más esperado de la semana. Incluso algunos boxeadores de otros gimnasios habían comenzado a aparecer, atraídos por las historias sobre las humillaciones públicas que Tommy infligía al pobre trabajador de la construcción. Connor llegó esa tarde con su usual disfraz de humildad, pero por dentro sentía una energía diferente. Había decidido que este sería el día. Después de 6 semanas de soportar humillaciones, de estudiar a su oponente, de construir la narrativa perfecta, finalmente había llegado el momento de revelar su verdadera identidad, pero tenía que ser perfecto. No podía simplemente quitarse el disfraz y decir «sorpresa». Necesitaba que Tommy cavara su propia tumba, que la revelación fuera tan impactante que nadie en ese gimnasio la olvidara jamás. Tommy estaba particularmente animado esa tarde.
Había tenido una buena semana. Había ganado una pelea menor en un evento local el fin de semana anterior y su ego estaba inflado hasta proporciones peligrosas. Había estado alardeando toda la semana sobre su victoria, contándole a cualquiera que quisiera escuchar cómo había dominado a su oponente, cómo había demostrado una vez más que era el mejor boxeador de todo el norte de Dublín. «¡Paddy!», gritó Tommy desde el otro lado del gimnasio tan pronto como vio entrar a Conor. Justo el hombre que estaba esperando. «Tengo algo especial planeado para ti hoy». Su sonrisa tenía algo particularmente malicioso, y varios de los espectadores se acercaron, anticipando que el espectáculo de esa tarde sería aún más intenso que los anteriores. Conor se acercó con su característica postura encorvada, fingiendo el nerviosismo que había perfeccionado durante las últimas semanas. «¿Qué tienes en mente, Tommy?», preguntó con voz temblorosa, aunque por dentro estaba calculando exactamente cómo iba a destruir al arrogante campeón local. Tommy se dirigió al centro del gimnasio, donde había colocado una silla en medio del ring. «Hoy vamos a hacer algo diferente», anunció a la audiencia que se había reunido. «Nuestro amigo Paddy aquí ha estado entrenando con nosotros durante más de un mes, y creo que es hora de que demuestre todo lo que ha aprendido». La forma en que dijo esto hizo que quedara claro que no esperaba que Paddy hubiera aprendido nada en absoluto. «Pero para hacer las cosas más interesantes», continuó Tommy, disfrutando claramente de la atención, «vamos a tener una pequeña apuesta. Si Paddy puede durar 3 rounds completos conmigo sin caer al suelo, yo le pago 100 euros de mi propio bolsillo». La multitud murmuró con interés. 100 euros era mucho dinero en ese barrio, especialmente para alguien que supuestamente trabajaba en construcción. «Pero», añadió Tommy con una sonrisa cruel, «si no puede durar los 3 rounds, si cae aunque sea una sola vez, entonces tiene que admitir frente a todos que no tiene lo necesario para ser boxeador y tiene que prometer que nunca más volverá a pisar este gimnasio». La multitud rugió su aprobación. Era exactamente el tipo de drama que habían venido a ver. Conor fingió considerar la propuesta, aparentando estar nervioso por las implicaciones. Por dentro, estaba eufórico. Tommy acababa de crear la situación perfecta para su revelación. No solo había apostado dinero, sino también su reputación frente a una audiencia considerable. Cuando Conor revelara quién era realmente, la humillación de Tommy sería completa y pública. «No sé, Tommy», dijo Conor con voz dudosa. 3 rounds es mucho tiempo, y 100 euros. Eso es mucho dinero para apostar en alguien como yo. Su actuación era perfecta, mostrando exactamente la cantidad correcta de tentación mezclada con miedo. «Te vamos, Paddy», insistió Tommy ahora con el apoyo vocal de la multitud. «¿Dónde está tu orgullo irlandés? ¿Vas a dejar que todos piensen que eres un cobarde?» Había tocado exactamente la cuerda que Conor esperaba que tocara. La trampa estaba completamente armada. «Está bien», dijo Conor finalmente, enderezando ligeramente su postura por primera vez en semanas. «Acepto tu apuesta». La multitud estalló en aplausos y gritos, emocionada por el espectáculo que estaba a punto de presenciar. Mientras se preparaban para la pelea, Tommy continuó con sus provocaciones, pero había algo diferente en su tono. Por primera vez, Conor detectó una pizca de nerviosismo en la voz del campeón local. Tal vez era la presión de la apuesta pública, o tal vez algún instinto primitivo le estaba advirtiendo que algo no estaba bien. Pero Tommy ya no parecía tan seguro de sí mismo como había estado minutos antes. «Oye, Paddy», le dijo Tommy mientras se ponía los guantes, «espero que hayas traído esos 100 euros, porque los vas a necesitar para pagar el taxi a casa después de que termine contigo». Pero su risa sonaba forzada, y varios de los espectadores más observadores notaron que estaba sudando más de lo usual. Conor se puso sus guantes lentamente, saboreando cada segundo de la anticipación. Sabía que en unos minutos todo cambiaría. La dinámica de poder que había dominado ese gimnasio durante años estaba a punto de ser completamente destruida, y él sería el arquitecto de esa destrucción. «Una cosa más», dijo Tommy, claramente tratando de recuperar su confianza perdida. «Cuando termine contigo hoy,
Quiero que todos recuerden por qué soy el campeón de este lugar. Quiero que recuerden que Tommy Murphy no pierde contra nadie, especialmente no contra trabajadores de la construcción que piensan que pueden ser boxeadores. Conor sonrió por primera vez en semanas, pero fue una sonrisa que Tommy no reconoció. No era la sonrisa nerviosa y sumisa que había visto durante todas las humillaciones anteriores. Era algo completamente diferente, algo que hizo que un escalofrío recorriera la espina dorsal del campeón local. «Tommy», dijo Conor, y por primera vez su voz no tembló. «Creo que estás a punto de aprender algo muy importante sobre hacer suposiciones». Y con esas palabras subió al ring, listo para revelar finalmente quién era realmente y para darle a Tommy Murphy la lección más cara de su vida. El ring nunca había estado tan silencioso. Más de 50 personas se habían reunido alrededor, formando un círculo perfecto de expectación. Tommy Murphy se paseaba por su esquina como un león enjaulado, flexionando sus músculos y lanzando golpes al aire para impresionar a la multitud. Había recuperado algo de su confianza habitual, alimentada por los gritos de apoyo de sus seguidores y por la aparente sumisión continua de su oponente. Conor McGregor, todavía disfrazado como Paddy O'Sullivan, permanecía en su esquina con la cabeza ligeramente inclinada, pero algo había cambiado en su postura. Los observadores más atentos podrían haber notado que sus hombros ya no estaban encorvados, que sus pies estaban posicionados de manera diferente, que había una quietud en él que no había estado presente en las semanas anteriores. El entrenador Mick O'Brien actuó como árbitro improvisado, explicando las reglas básicas, aunque todos sabían que esto era más un espectáculo que una pelea real. 3 rounds de 3 minutos cada uno, gritó para que toda la multitud pudiera escuchar, sin golpes bajos, sin agarres excesivos, y si alguien cae y no puede levantarse en 10 segundos, la pelea termina. Tommy levantó sus guantes al aire, recibiendo una ovación de sus fanáticos. «Esto va a ser más fácil que quitarle dulces a un niño», gritó, provocando risas y más aplausos. Se dirigió al centro del ring con la confianza de alguien que había dominado esta situación docenas de veces antes. Conor se acercó lentamente, manteniendo su actuación hasta el último segundo posible. Pero cuando llegó al centro del ring y se encontró cara a cara con Tommy, algo cambió en sus ojos. Por primera vez en 6 semanas, Tommy Murphy vio algo en la mirada de Paddy O'Sullivan que lo hizo dudar. «¿Listo para tu lección, Paddy?», preguntó Tommy, pero su voz no tenía la misma confianza arrogante de siempre. Había algo en la forma en que su oponente lo estaba mirando que le resultaba inquietantemente familiar, aunque no podía identificar exactamente qué era. «Más listo de lo que te imaginas», respondió Conor, y esta vez no había rastro de nerviosismo en su voz. Era clara, firme, y tenía un acento que Tommy no había notado antes. Un acento que sonaba diferente. La campana sonó para el primer round, y lo que sucedió a continuación dejó a toda la multitud en shock absoluto. En lugar del torpe trabajador de la construcción que habían visto durante semanas, Paddy O'Sullivan se transformó instantáneamente en una máquina de pelear perfectamente calibrada. Su postura cambió completamente. Sus pies se movieron con una precisión que hablaba de años de entrenamiento profesional, y sus manos se posicionaron con una técnica que era imposible de fingir. Tommy lanzó su primer golpe, el mismo jab directo que había usado para dominar a Paddy durante todas sus humillaciones anteriores. Pero esta vez, su puño no encontró nada más que aire. Conor se había movido con una velocidad y fluidez que parecía desafiar las leyes de la física, esquivando el golpe con una facilidad que hizo que Tommy pareciera estar moviéndose en cámara lenta. La multitud guardó silencio. Esto no era lo que habían venido a ver. Se suponía que Paddy debía estar en el suelo para este momento, no bailando alrededor de Tommy como si fuera un principiante. Tommy intentó otro golpe, esta vez un gancho de izquierda que había sido su arma favorita durante años. Nuevamente, Conor lo esquivó sin esfuerzo aparente, y esta vez contraatacó con un jab rápido que conectó limpiamente con la nariz de Tommy.
No fue un golpe devastador, pero fue lo suficientemente fuerte como para hacer que Tommy retrocediera, sorprendido. «¿Qué carajo?», murmuró Tommy tocándose la nariz y mirando a su oponente con una mezcla de confusión y creciente alarma. El hombre que tenía frente a él ya no se parecía en nada al Paddy O'Sullivan que había estado humillando durante semanas. Conor sonrió, y fue una sonrisa que Tommy reconoció inmediatamente, aunque no podía creer lo que estaba viendo. Era la sonrisa confiada y ligeramente arrogante que había visto en televisión docenas de veces. La sonrisa que pertenecía a uno de los peleadores más famosos del mundo. «Permíteme presentarme adecuadamente», dijo Conor, su voz ahora completamente diferente, cargada con el acento dublinés que había hecho famoso en todo el mundo. «Mi nombre no es Paddy O'Sullivan, mi nombre es Conor McGregor, y creo que tú y yo tenemos algunas cuentas pendientes». El silencio que siguió a esta revelación fue ensordecedor. 50 personas se quedaron completamente mudas, tratando de procesar lo que acababan de escuchar. Tommy Murphy, el campeón local que había dominado ese gimnasio durante años, se quedó paralizado en el centro del ring, mirando al hombre que había estado humillando durante semanas, el hombre que ahora se revelaba como uno de los peleadores más letales del planeta. «Imposible», susurró Tommy. Pero incluso mientras decía las palabras, sabía que era verdad. Todo encajaba perfectamente. La forma en que Paddy había soportado las humillaciones sin irse, la manera en que había estudiado cada movimiento, cada técnica, cada debilidad. No había sido masoquismo o terquedad, había sido estrategia pura. Conor comenzó a moverse alrededor del ring con la gracia felina que había hecho famosa. Sus movimientos ahora completamente libres de la actuación torpe que había mantenido durante semanas. «Durante 6 semanas», dijo, su voz llevándose por todo el gimnasio silencioso, «me has usado como tu juguete personal, me has humillado, me has golpeado, me has tratado como si fuera basura. Y todo este tiempo, yo he estado estudiándote, aprendiendo cada uno de tus movimientos, identificando cada una de tus debilidades». Tommy intentó recuperar algo de su compostura, lanzando una combinación desesperada de golpes, pero Conor los esquivó todos con una facilidad que rayaba en lo artístico. Cada movimiento de evasión era perfecto, cada contraataque era preciso, cada paso era calculado para maximizar tanto el daño físico como el psicológico. «La verdad es, Tommy», continuó Conor mientras dominaba completamente el intercambio, «que nunca fuiste tan bueno como pensabas. Eres un pez grande en un estanque muy, muy pequeño. Y ahora vas a aprender la diferencia entre ser el mejor en un gimnasio de barrio y enfrentarte a alguien que ha peleado en los escenarios más grandes del mundo». Con una combinación perfecta de golpes, Conor envió a Tommy al suelo. No fue un knockout brutal, sino algo más humillante. Una demostración clínica de superioridad técnica que dejó claro que Tommy nunca había tenido una oportunidad real. Mientras Tommy luchaba por levantarse, Conor se dirigió a la multitud silenciosa. «Que esto les sirva de lección a todos», dijo, su voz resonando por todo el gimnasio. «Nunca subestimen a alguien basándose solo en las apariencias. Y nunca, jamás, traten a otro ser humano como si fuera inferior a ustedes, porque nunca saben cuándo ese inferior podría resultar ser alguien que puede enseñarles una lección que nunca olvidarán». La transformación estaba completa. Paddy O'Sullivan había desaparecido para siempre, y en su lugar estaba Conor McGregor en toda su gloria, habiendo ejecutado una de las venganzas más elaboradas y satisfactorias en la historia del boxeo amateur. Y así termina una de las historias más increíbles de venganza y justicia poética que jamás hayan escuchado. Conor McGregor no solo demostró su superioridad física sobre Tommy Murphy, sino que también le enseñó una lección sobre humildad, respeto y las consecuencias de subestimar a otros seres humanos. ¿Qué opinan ustedes sobre la estrategia de Conor? ¿Creen que Tommy se merecía esta humillación pública después de semanas de maltratar a quien pensaba que era un novato indefenso? ¿O piensan que Conor fue demasiado lejos con su venganza elaborada? Me encantaría conocer sus opiniones en los comentarios. Si esta historia los emocionó tanto como a mí,
No olviden darle like a este video y suscribirse al canal para más historias increíbles como esta. Tenemos muchas más historias fascinantes sobre deportistas, celebridades y personas extraordinarias que han vivido experiencias que parecen sacadas de una película. Y no se pierdan nuestro próximo video, donde les contaremos la historia de cómo un futbolista famoso se disfrazó de vendedor ambulante para sorprender a los fanáticos que lo habían criticado en redes sociales. Les garantizo que esa historia también los dejará sin palabras. Gracias por acompañarnos en esta increíble aventura y nos vemos en el próximo video.